tardes, amigo oyente, ya estamos en los diálogos. Bueno, la noticia es lo de Brasil, Javier. Definitivamente a Lula le confirman la sentencia por corrupto y hoy hablábamos en la mañana del idealismo, se acabó el idealismo y toda esta gente se corrompió llegando al poder. Pero ahora la encrucijada es, ¿va a caer preso o no va a caer preso? Definitivamente no puede este señor, ya le iba a decir Casco, no Lula, correr para presidente. Bueno, si cae preso, si tiene una sentencia encima, ¿verdad? No está confirmada. Sí, el tribunal lo que hizo fue rechazar el habeas corpus, y eso prácticamente lo pone dentro de la cárcel, ¿verdad? Y ahora él ya tiene varias causas, algunas resueltas y otras pendientes. Pero hay una realidad sobre esto, Alan, y es que la crisis de Brasil, que comienza por un tema de corrupción, se ha desviado rápidamente al tema político. Cuando Lula dijo que todos estos juicios eran para impedir que él fuese el candidato presidencial porque él sigue dominando las encuestas, que aunque vos ayer nos sostenías que las encuestas han fracasado en América Latina, lo cual es cierto, en ese momento el Estado, el gobierno brasileño, en manos de Temer, comienza, o sea, no logra articular una campaña, una explicación que mantuviese a los ojos del mundo entero, no solo de los brasileños, que el asunto era netamente un tema de corrupción y de política, claro está. Eso ha hecho que internamente Lula se fortalezca entre sus seguidores y se siente el precedente, por lo menos en materia de propaganda, de que a Lula lo están enjuiciando políticamente para que no sea candidato presidencial. Todo esto coincide con el debilitamiento de un gobierno en manos de una persona corrupta también como es Temer, y de una situación en la cual, Alan, el gobierno brasileño comienza a perder no solo prestigio, sino que comienza a ser bañado por una ola de denuncias de corrupción que inclusive se lleva en el saco a políticos, se lleva en el saco a funcionarios, y eso hace, como quien dice, pues todos corruptos, pues aquí nos vamos todos en el mismo tren. Mira, hay un reportaje del diario El País que dice que todo fue teatral y transmitido por televisión. Sí. Dice, pero la teatralidad del momento no se vio defraudada, con un desenlace prematuro. La votación llegó empatada al final y fue la presidenta del tribunal, Carmen Lucía, la que inclinó la balanza. Fuera del tribunal, en las calles de Brasilia se volvían a repetir las escenas que hace tiempo recorren el país. Los contrarios a Lula, envueltos en verde y amarillo de la bandera brasileña, se apresuraron a danzar y tocar tambores cuando la derrota del expresidente empezó a tomar cuerpo. Casi al mismo tiempo, entre los partidarios del PT, embutidos en camisetas rojas y portando efigies de su ídolo, corrían las primeras lágrimas. A los que se manifestaban para pedir prisión a Lula se sumó el comienzo de la tarde un sonriente Jair Bolsonaro, el candidato que lo adversa a él a la presidencia, que muy probablemente pasará ahora a encabezar las encuestas de intención de votos con un 20%. Varios de los magistrados hicieron referencia al carácter histórico de la sesión. Luis Roberto Barroso, uno de los que votaron contra el recurso de Lula, no dudó en elogiar los éxitos económicos y los logros políticos de inclusión social durante los gobiernos del PT. Pero aquí no venimos a juzgar el legado político de un presidente, sino a aplicar las leyes. Mira, esta es una de las cosas que los gobiernos populistas, con la excepción en este caso de Maduro en Venezuela, de Cristina Kirchner en Argentina,
suelen utilizar como un recurso para ocultar la corrupción o ocultar las intenciones de perpetuarse en el poder, etcétera, que es la de decir, bueno, nosotros hicimos grandes cosas y eso debería ser justificación como para que no me pase nada o para que no se fijen cómo me eché unos bollitos a la bolsa. En el caso de Argentina, en el caso de la presidenta Kirchner todavía tiene mucho camino que recorrer para salvarse de los juicios que tiene. Ahora mismo uno de sus principales asistentes está en la picota judicial. Pero, Alan, realmente el tema de la sensibilidad de los pueblos, de las sociedades, al tema de la corrupción, a mí me llama la atención. Aunque sabemos que estas encuestas hechas en Nicaragua están altamente manipuladas, ¿verdad? Y que tienen un solo objetivo, que es apoyar las políticas del gobierno, para eso están hechas, ¿no? A mí me llama la atención, por muy manipuladas que sean, lo bajo que resulta cada vez que le preguntan a la gente si uno de sus problemas es la corrupción. Entre un 6, un 8% de ciudadanos son los que dicen que es un problema nacional. O sea, a nadie le importa, y lo hago en forma de pregunta, a nadie en Nicaragua le importa la corrupción. Es decir, la estamos viendo todos los días, vemos las barbaridades que se cometen, vemos las fortunas que se emergen de repente, ¿no? Diputados que se construyen casas de $750,000, $1 millón, altos comisionados de la policía cuyos salarios deberían ser como $2,000, $2,500 mensuales, que lo gana un ejecutivo de un banco que no se puede dar el lujo de comprarse. O grandes inversiones en Estelí, o grandes inversiones como las de Fidel Moreno en Estelí. Es decir, todo eso lo estamos viendo, pero es que parece que a nadie le importara realmente, a pesar de que, según las encuestas, ¿verdad?, un 13, 15% de personas declaran ser partidarios u opositores, un 35% se declara no tener partido político y un 45, 46% dicen que son sandinistas. Me pregunto por qué no pesa más el tema de la corrupción, por ejemplo, en Nicaragua, ¿no? En Brasil. Pero aún en Brasil, Javier, mira, tuvieron que pronunciarse los generales para decir que se cumpla la ley. Ayer, sí, que fue una barbaridad, ¿verdad? Y amenazaron con golpe de Estado si no se cumple la ley. Ayer eso fue una barbaridad, no tenían que haber empujado. Y probablemente eso tuvo mucho efecto entre los magistrados. Creo que eran 14 magistrados, Alan, tal vez lo confirmas por ahí en la nota. Creo que eran 14. No. A ver, 6-5 quedó. 6-5, 11. Y todavía me pregunto en qué estaban pensando esos 5 magistrados, que votaron a favor de Lula, pa. ¿Por qué puede ser una resolución tan pegada? Tan apretada. Y tuvieron que hacerla con transmisión, porque yo estuve viéndola hasta las 8:30 de la noche. No entendía mucho porque no hablo portugués, pero que la transmisión era en portugués en el país. Pero aún así uno podía entender algunas cosas de las que se estaban diciendo. Y me pregunto, ¿tuvieron que hacerlo público para que ninguno de esos sinvergüenzas se ocultara de la opinión pública? A mí me da la impresión que el tema de la corrupción, sobre todo cuando ha habido gobiernos populistas, se maneja como un tema político. Es decir, me atacás a Lula, atacás al Partido de los Trabajadores por temas políticos. No importa si Lula se robó 100, 200 o 1.000 millones de dólares. No importa. El ataque es porque Lula es el líder de los pobres y de los trabajadores. Y eso lo vemos en Nicaragua y lo vemos en otras partes también. Bueno, mire, el caso de Guatemala con este presidente que no compra el whisky que se bebe y se da grandes lujos. Seguramente a este lo van a enjuiciar saliendo de ahí, como le ha pasado a los de El Salvador, los de Guatemala
y a este de Honduras también en cuanto salga lo enjuician. Su hermano y su hijo ya están enjuiciados y creo que están... De Guatemala. Sí, él debería estar preso por corrupción también. Y Zelaya no está preso porque ese es el más ladrón de todos y sin embargo tiene pueblo. Sí, ahí pueblo. Vamos, porque hay un convenio con la OEA, pero debía estar preso por saqueador del Banco Central. No solo eso, Alan, sino que está demostrado todas las barbaridades que se cometieron en su gobierno, el saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Acuérdate que tuvieron que venir a echar preso aquí al presidente del Seguro Social, otros funcionarios también. Estamos hablando de un gobierno corrupto, pero sobra entre los aliados de Venezuela, incluyendo Nicaragua, quien defienda a Maduro. Mira, en el caso de Lula se pronunciaron una manifestación, un manifiesto de 5.000 jueces firmando que se mantenga en segunda instancia y se ratifique la condena a Lula. O sea, están pidiendo a los jueces que lo metan preso. Imagínate vos, 5.000. 5.000 dice aquí. Deben ser muchos más los jueces que hay en Brasil, pero... Al tiempo dice 3.200 abogados replicaron con otro escrito en defensa de lo contrario. O sea, hay un enfrentamiento en el Poder Judicial. Bueno, lo bueno es que se permite. Lo bueno es que la justicia brasileña todavía tiene margen para que se cumpla la ley, ¿verdad? En el caso de Lula, Alan, yo te digo... como en otros dirigentes revolucionarios. Te digo porque en los años 80, Lula venía aquí como el líder de un partido que no llamaba la atención en esa época. Era fácil de entrevistar. Varias veces lo vi, lo saludé mientras estuve en barricada. Él mismo se dejaba ir a veces al periódico y a otros medios de comunicación para que lo entrevistaran. Realmente Lula pasó muchísimos años, como algunos dirigentes aquí, luchando desde la civilidad, desde el civilismo, desde la democracia, a pesar de que él vivió la era de las dictaduras y de los gobiernos militares. Él estuvo ahí, él persistió como un dirigente sindical. De repente, pues... aparecen grandes saqueos en los gobiernos de él y Dilma Rousseff. Entonces vos te preguntás, ¿cuál es la calidad de revolucionario? Pues, es decir, Lula y Dilma Rousseff, que fue guerrillera efectivamente de grupos guerrilleros en la época que los tuvieron en Brasil, de repente aparecen acusados no por robarse una camiseta, un lapicero de la oficina o $100. Estamos hablando de millones de dólares, Alan. Es que el caso de Mujica es un caso único, Javier. El caso de Mujica es un caso único. O sea, entre esos alegatos que vos decís, podría salir Fujimori diciendo de que él acabó con Sendero Luminoso, que era un movimiento de criminales que con la bandera de revolucionarios, ¿verdad? Pero ni eso lo hizo escapar de la cárcel, sino una simple negociación. El presidente Gonzalo está preso ahí, y hasta hay rumores que dicen que a veces subrepticiamente les permitieron verse en la cárcel, o que él iba como presidente... Iba a pescar con él porque lo tienen a la orilla de un lago. Exactamente, pero realmente son historias que no han sido corroboradas. Ahora, no hay que confundirse. La Kirchner es un movimiento pro-nazi. El movimiento de Perón es pro-nazi. Perón es el agregado militar en Berlín durante la Segunda Guerra Mundial por Argentina. Y luego después hace entrar a todos los nazis porque él quería hacer un país grande como los Estados Unidos y desarrollar la bomba atómica también. Pero también volvemos a lo mismo, pues es el fracaso del idealismo. No es el idealismo de los 60 y se vienen a combinar. Ahí tenés al socio de Carlos Pela, Martinelli, y Carlos Pela pues podría ser, le pueden aplicar la ley Mayinki con todos los bancos que está comprando por ser socio de Martinelli, que es de la derecha. Otto Pérez Molina es de la derecha en Guatemala, o sea, es derecha e izquierda, es saqueo. Por todos lados. Alan, ayer
llamó a poco la atención como hecho noticioso, pero a mí sí me llamó la atención porque supongo que sé de lo que estaba hablando. El director del Hospital Escuela de León se lo desmocharon en Semana Santa. Él insinúa que le fabricaron un caso. Le enviaron una delegación de la presidencia, lo investigaron y dicen que encontraron en el área de farmacia un fuerte faltante de medicina. Él lo niega todo. Pero ayer en su discurso de despedida, estamos hablando de un hombre que ha pasado 10 años, o sea, lo que tiene casi Daniel Ortega de estar en el poder, lo tuvo él como director del Hospital Escuela de León. Ayer me llamó la atención que cuando se despide se identifica en primer lugar como un miembro de la vieja guardia. Y dice que los antiguos guerrilleros, los antiguos miembros del frente le enseñaron a él principios. Y que cuando ellos actuaban, por ejemplo, y robaban 1 millón de córdobas, no era para echárselos a la bolsa, no era para usufructarlos, sino para guardarlos para la lucha revolucionaria. En el último acto, este médico que ha estado colaborando, que colaboró con el presidente Ortega y guardó silencio sobre estas cosas, se acordó que había principios revolucionarios en los años 70. Pero hasta ahora. Pero hasta ahora, hasta que ya lo habían corrido, ¿verdad? Y hasta que está con una pistola en la cabeza, pistola entre comillas, porque podría enfrentar un juicio por fraude en el hospital. Pero él dice una cosa que... Pero perdóname, aquí la Corte Suprema de Brasil rechazó hoy un habeas corpus intentado por la defensa del expresidente Lula. Sí, ese era el objetivo del juicio de ayer, conocer del habeas corpus, porque había mucha... La están rechazando, ¿viste? Sí, ya lo rechazaron. Sí, pero eso sí fue la madrugada, fue más bien porque fue un diluvio de discursos, a pesar que eran 11, todos hablaron y cada uno horas enteras. Entonces, volviendo al tema, Alan, aquí nadie se acuerda de que hay principios, de que los revolucionarios tienen principios, ¿no? Y de que hasta que ya están en problemas, como le pasó al doctor Cuadra ayer, ¿no? Entonces, él insinúa que prácticamente fue una trama, y otras voces acusan a Gustavo Porra de haber manipulado una situación para que nombraran a una de sus fichas, que es una doctora joven, una doctora Judith Lejarza, que es de los jóvenes sandinistas, pues, de la nueva onda, ¿no? Y ella la mandan y obviamente, pues, cuando estás en el poder, sos militante disciplinado, ella fue y asumió. Pero el doctor Cuadra lanza un dardo que todavía nadie ha querido explicar. Durante su discurso, proyecta en la pantalla un titular de un periódico que dice quién la asesinó. Hace 2 años mataron a una conserje del hospital en el 2º piso. La asesinaron y la dejaron tirada. El caso nunca fue profundizado por la policía, que cuando quiere encontrar, encuentra. La familia está temerosa, no quiere hablar, no quiere que se reabra el caso. En su último acto como director del hospital, el doctor Cuadra pone una gran pantalla y dice que queremos que este caso se resuelva. Han pasado 2 años, pues en el 2015, 3 años. Pero no lo resolvió él en su momento, ni lo empujó. Pero ahí está insinuando algo, Alan. No era un asunto solo de que aquí mataron a una trabajadora y ahora hay que investigar. La pregunta entonces es que ¿por qué la policía enterró el caso? ¿Quién fue el que la mató? El doctor Cuadra debe saber algo más. Y posiblemente lo sacó en el último momento como un acto de defensa personal. Pero Javier, si él lo saca en el último momento y sabe algo más y sabe quién es el asesino, él es un cómplice. Le tocaba y durante 3 años estuvo ahí y no lo movió. Y la policía lo guardó.
porque la policía es de las que dice que ningún crimen se cierra nunca, lo cual pues hay que discutirlo porque hay otras teorías acerca de eso, porque siempre alrededor o dentro de un caso pueden surgir otras cosas. Tiene razón, pues, pero tiró una bola dura, una bola recia el doctor Cuadra, porque lo que está insinuando, al llevarlo a ese nivel, está hablando de su discurso de despedida, un homenaje donde le están entregando un reconocimiento, lo están quitando, lo están mandando a su casa, pues lo mandaron a la jubilación. ¿Qué edad tiene él? No es un hombre que debería tener nuestra edad, pues, si no es... Hombre, ya, porque se vuelve encarnada ya en puestos del Estado. Porque ahí lo tenía Daniel Ortega, lo nombró hace 10 años y no lo quitó hasta que alguien dijo, ya hay que quitarlo. Y como no le encontraron nada, o le encontraron algo, fíjate que inclusive deben estas cosas de procedimientos ilegales e inconstitucionales que comete la presidencia, le mandan una comisión, empiezan a investigarlo. Entonces la comisión llama a la presidencia y dice, mire, aquí algo debe haberles dicho, porque lo mandaron 10 días a su casa, sancionado, sin goce de salario, a él y como a 8 o 10 de sus más cercanos. Te conté ayer, antier, lo de la DGI, ¿verdad? Bueno, el procedimiento es el mismo. Luego él decide renunciar el lunes santo, renuncia al cargo. Pero la ministra de Salud llega el domingo santo, o sea, el domingo de resurrección, hace 4 días. ¿Qué funcionario, qué ministro trabaja un domingo santo, domingo de resurrección? Llega, reúne al personal y les dice, está destituido. Pero él, no era necesario, se había renunciado. Es decir, hay tantas cosas que uno se pregunta, ¿qué hay ahí? Fue un fraude el que encontraron, un robo de medicina, sencillamente algo debió pasar ahí que le costó la cabeza al doctor Cuadra, con o sin razón, habiendo evidencias o no, pero es un caso realmente emblemático que te muestra cómo están actuando en muchos lugares, ¿no? Y sí, no pasa nada. Lo que pasa, Javier, es que los 60 años te marcan, para empezar. Sí, no, ya, supuestamente. Y más que nada en el Estado, porque en la empresa privada pues es otra historia. Entonces, yo pienso de que se exceden en algunas cosas o el sobrecumplimiento. Como cuando esta ministra dejó toda babeada a la Vilma Núñez de Escorcia porque le había galardonado la embajada americana. Lo mismo la Marcia Ramírez y otras. O sea, en veces ellos no saben ni cómo actuar, Javier. Y el miedo a hablar, no hablan. No hablan. Cambiando de tema para que le dediquemos unos minutos al final, Alan. Hombre, sorprendente, nosotros sacamos el lunes, Alan, un artículo sobre las medidas que está barajando el Banco Central para proponerle al presidente. Ahora ya sabemos que las medidas ya las tiene el presidente. En ese momento lo que yo sabía era que el Banco Central le tenía un paquete de medidas al presidente paralelas a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Ayer José Aguirre confirmó que no solo ya están listas las propuestas, sino que ya están negociando para salvar al Seguro Social. Y una de las grandes recomendaciones del Banco Central es subirle a la cotización obrero-patronal. Es decir, otra vez le van a meter el cuchillo a los empresarios con el Seguro Social, ¿verdad? A los trabajadores con el Seguro Social, para resolver un problema que no es solo ese el origen, ¿no? Pero aún así, el presidente Ortega lo que está buscando es no darle gusto al Fondo Monetario Internacional, hundiéndole un cuchillo a los empresarios y a los trabajadores. Pero es que habría que ver si el incremento de las cotizaciones va a salvar al Seguro Social. Yo pienso que el Seguro Social en ningún momento ha estado en riesgo, está garantizado por el Estado. No, está quebrado. Pero está el Estado. Pero el Estado está ahora tratando de resolver el problema. El problema es la manera, Alan. Mira,
son 35.000 personas las que han entrado al Seguro Social en los últimos años, porque el presidente dijo, metan ahí, desde los de cuota recortada hasta Madres de Héroes y Mártires y otros. Eso representa 30 millones de dólares, Alan, mensuales. Pero es que, está Javier, pagando el seguro. sí, pero es que también no han querido resolverlo. Mira, vos te metes ahí al mercado oriental y haces una inspección, una simple inspección, como dicen en matemáticas, y mandás a asegurar a toda esa gente. Es un montón de gente, Javier. Alan, ¿cómo es posible que Albaniza solo pague 25 millones de córdobas anuales sobre su ganancia? Eso es lo que reporta el gobierno. Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque le quieren cargar a los trabajadores y a los empresarios un incremento en las cuotas, mientras el Estado solo se receta un 25%, ¿verdad? Para resolver un problema que deberían resolver de otra forma. Es decir, Alan, ya hay derechos adquiridos por parte de aquellos que reciben pensiones en el seguro o de parte del gobierno. Lo que hay que crear es una institución que administre eso y busque los reales. ¿Por qué tiene que ser sobre los ahorros que los trabajadores junto con los empresarios están haciendo en el seguro social? Es decir, Alan, ¿qué es lo que va a ocurrir? Daniel Ortega va a seguir mandando gente a que sangre el seguro. Pero ¿por qué no crea un instituto aparte? Y que ese instituto busque el dinero para sostener esa Javier, gente. ya se hizo con la superintendencia. No, pero fracasó. En la época de Arnoldo, pero Sí, Martín fracasó. Aguado saqueó ahí. Por eso, pero fracasó, pues, y esa no era la solución. Yo lo que te digo, Alan, es que van a volver a quebrar el seguro. Van a volver a quebrarlo. O sea, si ya está quebrado y se busca una solución, porque sacar otros 30 millones de dólares, estamos hablando de 300 millones de dólares anuales, eso van a salir del bolsillo de los empresarios y los trabajadores como una primera medida para resolverlo. Yo sigo pensando que estas pensiones incompletas las tiene que pagar el Estado. Debería complementarlas. Y sacarlo, dejar solo a los asegurados ahí y a los pensionados, digamos, por vejez. No importa, invalidez. Alan, pensión recortada o pensión completa, el que completó las 750 semanas o las 1500 o las que sean, esos tienen derecho a estar ahí. Y también un montón de personas que han sido beneficiadas por el Estado con una pensión tienen derecho a recibir esa pensión porque ya se creó el precedente. El punto es que ¿a quién se los vas a cargar? ¿A las nuevas cotizaciones, al incremento de las cotizaciones o vas a crear un impuesto? Crearía un impuesto para el capital, el gran capital. El impuesto sencillamente es el incremento. Por eso, pero para todo. Para todo. ¿Y el oriental? ¿Cuándo vas a hacer que pague? Por eso decía, ¿por qué no meten ahí a los mercados? Albaniza. ¿Cuándo vas a hacer que Albaniza Albaniza, pague? pues está bien. Pero hay más gente en el oriental que si pagaran la cuota mínima se subiría enormemente. Yo quisiera saber si le hacen una auditoría a los negocios de Fidel Moreno. ¿Vos crees que va a encontrar que está pagando en Managua o en Estelí? En Managua y en Estelí, ¿verdad? ¿Vos crees que está pagando todos sus impuestos correctamente? Para empezar, comenzaría preguntándole a la Contraloría General de la República si Fidel Moreno ya declaró todos sus negocios o si los tiene a nombre de testaferro. Entonces, mientras hayan capitales de ese tipo que huyen de pagar impuestos para echárselos a la bolsa, no hay manera que el gobierno o la seguridad social resuelvan ese problema a un corto plazo. Tendrá que caer sobre los hombros de aquellos que están legales y que no tienen otra salida más que esa y como no tienen pata, no están adentro del círculo íntimo, entonces no pueden defenderse como lo hacen los otros. Por eso yo decía, alternativas hay. Ahí están los mercados para aumentar el número de cotizaciones. Eso no le cuesta mayor cosa que meterse a los mercados. Y no solo eso, Alan, muchísimas empresas que tienen gente bajo contrato
bueno, porque que el Seguro Social no ha hecho su trabajo en esa materia, ¿verdad? Hay muchas empresas que están realmente buscando cómo defenderse y que no pueden y que no van a poder con una carga más como la que les están recetando. Bueno, sencillamente lo que se va a generar es desempleo. Desempleo. Y yo no lo llamaría clandestinidad, sino que negocios en la sombra, pues, fuera de la ley. Así es. Bueno, ¿algún tema, Javier, que se nos quede? Creo que más o menos estamos ahí, ¿verdad? Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle. Transmitiendo por una expresión libre en Nicaragua, Radio El Pensamiento, 880 kHz y para el mundo, radioelpensamiento.com. Radioelpensamiento.com. Radio El Pensamiento, la emisora más libre para opinar e informar.